Y damos inicio a este curso. Bueno, amados y amadas en el Señor, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta clase, a este curso. Agradezco al Señor el privilegio que me concede de estudiar junto a ustedes la palabra de Dios. Este curso es un curso muy importante que directamente toca las fibras más sencillas de nuestra fe, de nuestra identidad espiritual, lo que creemos, lo que profesamos y cómo lo vivimos el cristianismo bíblico, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que a la luz de las Escrituras, lo que el Señor nos dice. Vamos a ver nuestra verdadera identidad, como tal el curso nos dice identidad espiritual. Vamos a ver qué es eso, qué significa, cómo el Señor nos ha llamado a ser hijos suyos, redimidos por su sangre, rescatados de la muerte, del diablo y del infierno. Entonces, me gusta mucho este curso, tiene 8 lecciones en total. Algunos de las lecciones tienen videos, otros no tienen videos. Estamos en el proceso de simplificar un poquito las lecciones, pero vamos a ir desarrollando este curso mientras vamos aprendiendo un poquito más. Como ya es costumbre, vamos a presentarnos, eh, unos saludos y bienvenida. Vamos a decir quiénes somos, cómo conocimos a Academia Cristo, y si de pronto nos sobra tiempo, vamos a decir también cuántos cursos llevamos ya en la Academia Cristo. Entonces, vamos a romper el hielo con Leonor. Cuéntenos, hermana, de dónde es, cómo conoció Academia Cristo y qué curso va tomando ya. Sí, muy buenos días para todos, Dios me los bendiga y bueno, feliz de iniciar este nuevo curso. Este viene siendo el curso número 10. Me faltan Excelente. 3, sí, para terminar este primer discipulado. Este, la nación caída y discípulo hace discípulo, son los que me faltan. Entonces, pues la academia la conocí un día que andaba investigando en internet cómo podía este, hacer bien una intercesión, ¿no? Porque me encanta esa área. Entonces, buscando eso, me apareció una cuestión de Academia Cristo y algo como especie de unos quiz para responder. Y me metí ahí, pues empecé a realizarlo y allí fue que lo conocí realmente. Y bueno, me quedé Gracias. enganchada y aquí voy. Bendito Gracias a sea Dios, pues me ha Dios. parecido, sí, me ha parecido muy bueno, de mucho conocimiento, me ha ayudado bastante en realidad y pues estoy muy agradecida con ustedes porque de verdad tienen enseñanzas muy valiosas. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias, hermana querida, bienvenida. Saludamos a Gracias. Eline. Eline, cuéntenos todo. Sí, buenos días, bendiciones para todos. Mi nombre es Eline Pacheco, soy colombiana. También conocí Academia Cristo buscando una escuela, un lugar en donde pudiera aprender o profundizar más en el conocimiento de la palabra de Dios. Y encontré Academia Cristo. Me llamó la atención, comencé a hacer las preguntas que hacían allí, ¿no? Y todo, y lo hice todo. Y bueno, hasta ahora llevo con 7 cursos. Me han parecido muy enriquecedores, muy llenos de muchas enseñanzas. He aprendido bastante. Y bueno, la meta es seguir adelante, ¿verdad? Conociendo más de la palabra del Señor, alimentándonos, instruyéndonos para que no nos quedemos solamente en eso, sino para que de lo que estamos recibiendo también podamos más adelante dar, ¿verdad? Entonces, muy agradecida con la Academia Cristo y con mi Señor, porque aquí vamos adelante.
Gracias a Dios. Gracias, hermana. Bienvenida. Qué gusto para mí conocerlas. Leonor y Elin, primera vez que tengo el privilegio de enseñar este curso a ustedes. Saludamos a Sí. Guillermo, Guillermo León, bienvenido. Igual de dónde es, Gracias. cuántos cursos lleva y sí, cómo conoció Academia Cristo. Sí, pastor, yo soy Guillermo León Pineda Gómez, de Colombia. Exactamente vivo en un pueblo cerca de Medellín que se llama Santa Fe, Antioquia. Conocí a Academia Cristo a través de mi celular. Como estaba interesado en hacer de pronto un discipulado bueno y de pronto también en una institución bíblica, de pronto meterme en un instituto bíblico para continuar mis aprendizajes, porque yo eh, he sentido la necesidad de estar creciendo espiritualmente. Pastor, yo conocí fue por mi celular, por internet, me metí una vez y vi a Academia Cristo y le escribí y me contestaron y estoy muy contento de estar realizando estos cursos. Ya con esto voy a ajustar 4 porque estoy haciendo simultáneamente 3, que es está el Dios verdadero y el legalismo enemigo de la gracia y con la identificación espiritual. Ya había estado con usted, había tenido la fortuna de haber tenido la palabra crece con usted, Pastor Nixon, y me alegra mucho volver a estar acá con usted. Dios bendiga todos estos cursos que estamos realizando. Dios bendiga a los que estamos interesados en seguir creciendo. Dios bendiga a mis compañeros de curso. Dios lo bendiga a usted, Pastor Nixon. Me alegra mucho volver a saber que estoy con un buen profesor. Muchas gracias. Gracias, gracias, querido Guillermo. El gusto es nuestro tenerlo de regreso acá, en su casa, en su familia. Gracias, hermanos. Saludamos también a Mercedes. Mercedes, buen día. Cuéntenos todo. Querida Buen día. Mercedes. Bueno, yo conocí a a Academia Cristo porque estoy en un ministerio de mujeres internacional. Entonces, la anfitriona mencionó, y ella me dijo, no, yo te voy a, digo, pero dale el enlace, no, yo te voy a inscribir. Todavía estoy esperando que me inscriba. Entonces, una de las hermanas de la hermana del ministerio, parece que sí, estaba siguiendo a Academia Cristo, y yo vi el enlace en Facebook y le di. Y ahí me escribí, así fue que contacté a Academia Cristo. Hice los primeros pasos que dieron. Yo voy ya prácticamente, solamente me falta uno para terminar, que es la palabra crece, discípulo. Excelente. ¿Y Que de yo una dónde vez es usted, hermana? bueno, yo soy dominicana, pero voy para 30 años aquí en Puerto Rico, así que imagínense cuántos días. Ya es de la Isla del Encanto. Así mismo, ya soy de la isla del encanto. Ya tengo Sí, mi corazoncito desde aquí. Así que gracias. gracias a Dios porque he aprendido bastante y a todos los profesores. Un abrazo para todos. Estoy muy Gracias, agradecida a Mercedes. Dios y obviamente. Dios me le bendiga a todos. Gracias, hermana. Muy bien. Qué lindo escuchar que comenzaron quizás al principio con una incertidumbre de saber a dónde van a llegar y ahora ustedes son testimonio fiel de que van ya 10, 12 cursos ya a punto de terminar el discipulado 1. Saludamos a Merle. Merle, buen día. Adelante, hermana, le escuchamos. Buen día a todos, bendiciones para todos. En mi caso, conocí Academia en Cristo por mi pastor, que él encontró en Facebook la publicación e inició y luego me invitó y pues aquí estamos. Gracias a Dios. Amén. Excelente. ¿De dónde es usted, hermana? Perdón. De México, Ay, México. Chévere. Excelente. Bienvenida, bienvenida, querida hermana. Muy bien, vamos a avanzar más. Aquí tenemos a Miguel, Miguel Ancarola. Adelante, Miguel, si nos escucha. Buenos días, pastor. Buen día, Yo conocí hermano. a Academia Cristo. Buen día.
Soy Miguel Ancarola, soy de Argentina, Buenos Aires, y conocí por internet. Ya voy con el tercer curso. Y muy contento con la Academia Cristo y sigo adelante y vamos a seguir. Hasta veo que algunas hermanas llegaron ya al 12, al 11, al 10, y ojalá que algún día llegue al 11, al 12, al 10 y termine también. Ver, Miguel. Bienvenido, hermano. Saludamos a Ricardo, Ricardo Bolaño. Mi nombre es Ricardo Elías Bolaño, soy de Santa Marta, Colombia. Conocí la Academia Cristo porque tuve la fortuna en Medellín de conocer al pastor Henry y ahí me fui con Academia Cristo. Con este es el quinto curso que estoy haciendo y sé que voy a seguir aprendiendo gracias al Señor. Con mucho contento nuevamente con el pastor Niso, que va a ser aquí nuestro guía bíblico y sacar el mayor provecho de este curso. Muchas gracias. Gracias, querido hermano. Bienvenido. Liliana, buen día. Liliana Cisneros. Querida Liliana, el micrófono. Liliana, ¿está ahí? El micrófono, hermana. Si no, vamos con Raúl Antonio. Raúl Antonio, hermano, ¿nos escucha? Bueno, Raúl, está malita la señal. Vamos con César. Dios le César bendiga. Ramírez. Sí, hermano, adelante. Aquí, César Ramírez. Buenos días. Doy gracias a Dios por este curso. Cada curso tiene una marca que deja en nuestros corazones para engrandecer el reino de Dios. Tuve la oportunidad de conocer estos cursos a través de Facebook y ya este es el 10º curso que llevo y realmente no me esperaba una serie de cursos más adelante. Pensé que eran algunos cursos sueltos nada más, pero veo que hay un programa, hay una organización, hay una logística y realmente doy gracias a Dios por cada profesor, por la organización y realmente es una bendición para nosotros. Muy amable, muy agradecido. Gracias, querido porque hermano. nada más es que yo le voy a hacer una pruebita. Sí, a los otros usted Ahora se lo va a sí, entregar. querida Liliana, ahora sí, le No, escuchamos. entrégueselo, porque él va para pintura. Adelante, Liliana. Buen día. Soy Liliana Cisneros de Argentina. ¿Me escuchan? Tengo problemas con el internet Sí, la ahora, escuchamos, hermana. Ahora pero sí la escuchamos. creo que sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Soy de Argentina, de Santiago del Estero. Conocí la academia por mi hermano que me la recomendó y bueno, desde ya empecé a entrar a los cursos y con esto llevo ya el 7º curso, dando gracias al Señor por haberlo encontrado y conocido. Muy agradecida porque he aprendido mucho y bueno, sí quiero seguir aprendiendo, así que siempre dispuesta a que el Señor esté guiando la enseñanza y agradecida con todos los hermanos que nos enseñan porque siempre han sido muy amables y han estado siempre predispuestos a ayudarme cuando lo necesitaron. Así que agradecida con todos y bueno, siempre orando por ustedes para que el Señor siga guiando este ministerio para que puedan llegar a todos aquellos que necesitamos viendo para poder servir en la obra en donde nos toca estar. Gracias, querida Liliana. Bienvenida, Gracias. hermana. Excelente. Saludemos a 2 personas más y damos inicio a la clase. Grey Blanco. Buen día, Grey. ¿Cómo va? El micrófono, hermana. Buenos días, mucho gusto. Soy Grey Blanco, este es mi segundo taller. Tuve la oportunidad una hermana me recomendó la escuela y ha sido de bendición y bueno, expectante de seguir aquí aprendiendo. Bienvenida, hermana. ¿De dónde se conecta usted? Yo soy de Caracas, Venezuela. Bienvenida, bienvenida.
Bueno, creo que Gracias. saludamos a todos. ¿Alguien se quedó sin saludarnos? Durante las clases podemos conocernos un poquito más. Bueno, gracias, muchas gracias por los saludos y también por la descripción de cómo conocieron Academia Cristo. Bueno, un poquito de mi vida. Yo soy profesor Nixon Vivar, ecuatoriano de nacimiento, pero viví en Estados Unidos por 24 años. Allá me gradué como pastor, ejercí el discipulado, el pastorado por 5 años en una iglesia multicultural, a hermanos, familias, amigos de diferentes partes de nuestra bella Latinoamérica. En el año 2022, Academia Cristo me llamó para trabajar como misionero. Trabajé de mi casa un año y después el Señor me concedió venir a mi tierra natal. Soy ecuatoriano de nacimiento, vivo acá con mi familia, mi esposa, 2 niños. Mi esposa está en el proceso de aprender el castellano, mis niños en la escuela y todo vamos bien. Por la gracia de Dios, para mí es un honor, un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes y a conocerlos. Conocerlos es una bendición maravillosa y poder compartir la misma fe, la Biblia, a la luz de las Escrituras es una cosa maravillosa, una bendición de Dios. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a este curso, Identificación Espiritual, como les mencioné. Primero, ante todo, vamos a identificar de dónde vienen las diferentes denominaciones, su desarrollo histórico. Vamos a ver también cuál es la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia fundada por los apóstoles después que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. Muy bien, entonces el curso tiene 8 lecciones en las cuales vamos a estudiar minuciosamente, identificar buscar, ver, resaltar nuestra identificación espiritual. Vamos a empezar con una oración pidiendo que sea el Señor quien nos guíe en este estudio, que Él nos abra el entendimiento y que sea la palabra de Dios la única fuente de nuestra enseñanza. Querido Padre Celestial, tu Hijo y nuestro Salvador Jesús ha dicho que tu palabra es verdad. Te pedimos que bendigas esta lección y las lecciones venideras. Envía al Espíritu Santo para guiarnos en la verdad que nos llevará a una verdadera identificación espiritual, para que sepamos lo que creemos y por qué. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, el propósito de esta lección es identificar el propósito y los objetivos del curso. Leer 3 pasajes bíblicos que demuestren nuestra identificación espiritual en la familia de Dios. Identificar las 3 ramas principales del cristianismo. Pues más o menos eso vamos a ver. Panorama del curso, discipulado. Como ustedes ya tienen conocimiento, nuestra hermana Mercedes nos contaba que ya va avanzando súper bien. 6 cursos de la Biblia, el Antiguo Testamento, la iglesia en el principio, la nación elegida, la nación caída, etc. Identificación espiritual y legalismo. Tenemos 2 cursos de doctrina que hablan específicamente de lo que el Señor nos muestra en la Biblia, sin que le agreguemos ni le quitemos nada de lo que el Señor Jesús nos enseñó. Las enseñanzas de Jesús, aquí tenemos 3 cursos que ustedes recordarán: los sacramentos y la oración, la ley y el evangelio, entre otros cursos, ¿verdad? En otro curso que se me escapa ahorita. La palabra crece. Estos 2 cursos son ya casi al último, específicamente el último. Es el discípulo, hace discípulos. Hay un curso que tiene 5 hábitos de un discípulo de Cristo. Y el último curso, que es el discípulo hace discípulos. Ustedes van a tener la dicha de enseñar la palabra de Dios. Total, son 13 cursos del nivel 1.
el discipulado 1 y luego hay 10 cursos del nivel sembrador, el nivel 2. Entonces ustedes van a seguir estudiando, siguen estudiando de largo. Hay unas clases del preseminario también. Entonces terminan el discipulado 1, nivel sembrador, y van avanzando. Entonces, qué bien que el Señor les ha traído acá. Muy bien. Propósito del curso en general, ¿verdad? Usar la Biblia para ayudarle a entender lo que usted cree y por qué. Explicar lo que significa luterana confesional. Queremos ayudar a tener una identidad espiritual basada únicamente en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Acá no vamos a llegar a discusiones sobre otras denominaciones, nada de eso. Lo único que anhelamos, deseamos, pedimos al Señor que Él nos lleve a sus pies y que venga de Él la identidad espiritual que Él nos ha dado, que es un regalo de Dios. No la hemos adquirido por ser buenas personas, no la hemos recibido de Dios porque seamos mejores cristianos que otros. Dios nos lo ha regalado por pura gracia, por pura misericordia, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Entonces eso vamos a ver durante las clases. Muy bien. Objetivo del curso, seguimos comparando los diferentes tipos de iglesias y lo que la Biblia dice. Mientras aprendemos más acerca de las diferencias entre las iglesias, vamos identificando nuestras propias convicciones a la luz de las Escrituras. Es más o menos un pequeño panorama, pero vamos a profundizar más en cada lección. Y empezamos con la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? ¿Cuál es su verdadera identificación espiritual? Como un contexto, como una identificación, como una introducción, debo decir. Si usted abre su cartera o su billetera, ahí va a ver el documento en nuestro país, aquí en Ecuador le llamamos la cédula de identidad, ¿verdad? Y está su número, ese número va a la base de datos de de su nación, y ahí sale absolutamente toda su información, ¿verdad? Ahí dónde nació, cuándo nació, quiénes son sus papás, de qué familia viene y todo lo demás. Completamente ahí, por eso es identificación, ¿verdad? Ahora imagínese usted si alguien le forza o le dice, tú tienes que llamarte así, tienes que decir que eres de este lugar, que naciste en tal fecha y todo lo demás. ¿Cómo se sentiría usted? Muy contento, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, ¿cuál es su verdadera identidad espiritual? Cuéntenme, hermanos, hermanas. Bueno, ¿qué colocaron en sus papelitos en preparación para esta clase? ¿Cuál es su verdadera identidad espiritual? ¿Cómo se identifica ante Dios y ante los demás? Yo soy una hija de Dios. Por identidad, porque soy una hija, porque Él me rescató y Él me eligió. Esa es mi verdadera identidad. Que soy una hija amada, una hija perdonada, que perdonó mi pecado. Esa es mi verdadera identidad. Gracias, querida Mercedes. Muy bien. Y si podemos, si hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hizo usted, Mercedes, para merecer o ganar ese favor de Dios? Nada, por su gracia, Él me rescató y me buscó. Nosotros no tenemos que hacer nada, el que le va a hacer el Espíritu Santo. Por pura gracia, pura misericordia. Sí, por su gracia, sí, por compasión. sí, eso es así. Gracias, gracias, querida hermana. Querido Guillermo, adelante, Guillermo, y luego vamos con Eline. Sí, pastor, yo en lo que ahora me siento en el crecimiento que me ha dado la palabra, que me ha dado la Biblia, me identifico como un cristiano, me identifico
como un cristiano y tengo entendido que para mí la piedra angular es Jesucristo y nadie más. Y que lo único lo único que me lleva a mí a práctica cristiana debe ser aprendido a través de la palabra de Dios. Confieso que no toda la palabra la entiendo, sobre todo en el Antiguo Testamento tengo muchas dificultades, las del Nuevo Testamento son mejor para mí, pero me identifico como un cristiano. eh, También me preguntaba mucho por qué tantas denominaciones, por qué esas diferencias, y eso en cierta forma me creaba ciertas dudas con respecto a las iglesias. En este momento estoy decidido a seguir el fundamento Cristo, no apartarme de mis hermanos cristianos, porque tampoco puedo hacer eso, porque además yo también debo apostar. Y, y, y solo escritura, decía en luterano, solo escritura, algo así, no sé si me estoy un poco equivocado, pero solo escritura, solo la Biblia es la que me orienta. Muchas gracias, pastor. Gracias, querido Guillermo. Escuchemos a Eline y luego vamos con Leonor. Bueno, sí, yo soy una hija de Dios. He sido escogida por Él. Soy suya para alabanza de su gloria. Soy hechura de Él por amor, solamente por su amor incomparable y por su gracia inmerecida. Yo no merecía nada, pero Él, por su inmenso amor, me ha escogido. Soy su hija y soy hechura suya para alabanza de su gloria. Gracias, querida hermana. Muy bien, escuchemos a Leonor. Era. Bueno, profesor, de verdad que esta pregunta para mí es muy importante, ¿no? Hay una duda que yo tengo hace rato y estoy por preguntar, pero bueno, por algunas razones, pues no lo he hecho. Pero voy a aprovechar para preguntar. Sí. Querida Leonor, no la Para escuchamos mí, muy mi visión bien. espiritual me hace ver que fue el que murió por mí. Debe ser por la lluvia que está mala, la señal. ¿No me escucha? Sí, la escuchamos. Ok. Si desea quitar el video para que mejore un Ok, poquito la ok. señal. Listo. Perfecto. ¿Ahora sí? Sí, Bueno, vea. súper. Ok. Esta pregunta me llama mucho la atención porque, ay, Señor Jesús. ¿Sí me escucha? Siga nomás, sí. Ok. Porque vea, yo vengo de una iglesia de otro lugar del país, ¿no? Entonces cuando yo llegué aquí, en la iglesia donde estoy, me dijeron en aquel tiempo, eso ya pasó, me dijeron que debía bautizarme por aquí, por esta iglesia. Y yo pues, yo no quise porque yo siento que estoy bautizada en Cristo y eso le hice saber a mi pastor. Yo le dije, yo me bauticé fue en Cristo, yo no me bauticé por una iglesia y pues yo siento que yo estoy bautizada. Lo puedo hacer como una norma, o sea, como por cumplir un requisito de la iglesia, pero no porque sienta que tengo que bautizarme por una iglesia. Entonces, mi pregunta con respecto a esto es, nosotros en Academia de Cristo debemos declararnos luteranos. Y yo lo digo porque como Pablo dice que no somos ni de Pablo ni de Apolo, sino que somos de Cristo. Entonces, esa es la pregunta que yo quiero hacer. Y pues mi identidad, pues soy cristiana, soy hija de Dios, soy escogida antes de la fundación del mundo para los propósitos maravillosos que Dios tiene para mi vida. Y así me siento yo. Leonor. Gracias. Excelente. Sí, muy bien. Excelente pregunta. Sí, hijos de Dios por la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Luterana, la Academia de Cristo, acá confesamos, ¿verdad? Que creemos en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que somos salvos solo por las tres solas, solo por gracia, solo por fe y solo por la palabra de Dios. La Santa Biblia es la fuente inequívoca, insustituible, perdón, se me traba la lengua, de nuestra
enseñanza. La Biblia está sobre todas las cosas, sobre la razón humana, sobre todas las tradiciones y sobre todo eso. Entonces, pues, para empezar, la primera, lo que dijo nuestra hermana Leonor, quizás al final usted se identificará con la iglesia que enseña la sana doctrina, sin condiciones, sin pretextos, sin obligaciones, sino solo por la gracia de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros. Y al fin, esa es la identificación espiritual, pero no decimos que tiene que hacer eso, tiene que decir eso, ¿verdad? Al fin es el Espíritu Santo que nos lleva a confesar con nuestros labios que Cristo es nuestro Salvador y nos inclinamos, nos acogemos, nos arropamos con la enseñanza bíblica que es fiel a la palabra de Dios. Gracias, Leonor, por la pregunta. Muy bien, seguimos entonces. Y aquí vamos a ver este hermoso pasaje bíblico. ¿Alguien que me ayude con la lectura del pasaje bíblico? Pedro. Amén. Adelante, Merle. Adelante, hermano. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias, hermana querida. Miren ustedes que aquí el ser humano no hizo absolutamente nada. Yo no hice absolutamente nada. La versión que tiene nuestra hermana es un poquito diferente. Dice, pero ustedes son linaje escogido, ¿verdad? Escogidos por Dios. Dios nos ve como, quizás un poquito podemos pensar en Inglaterra todavía hay reyes, en España, ¿verdad? Ese linaje, esa nación, ese pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Real sacerdocio para que vayamos y compartamos el Evangelio a todas las naciones. Nación santa. Nota usted, santa no porque nosotros seamos buenos o buenos cristianos o no hagamos las otras cosas que otros hacen, sino santa porque Cristo lo hizo, lo santificó a su iglesia al morir en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, ¿verdad? Al declararnos justos ante la presencia de Dios por los méritos de su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Pueblo adquirido. ¿Cómo fue que Dios adquirió a ese pueblo? ¿Verdad? Cristo pagó el precio justo de nuestra redención. La Biblia dice, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿verdad? Hizo todo eso Dios con un propósito divino, ¿verdad? ¿Para qué? Para que anuncien ¿qué? Las buenas nuevas de aquel que los ha llamado, que los ha sacado, que los ha rescatado del lugar donde vivíamos nosotros, de las tinieblas a su luz admirable. Nota usted, 100% obra de Dios, en el tiempo de Dios, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. A veces nos cuesta mucho convencernos de esta realidad bíblica, porque ahí viene el enemigo y le dice, tú no eres, ¿cómo vas a ser tú un hijo de Dios? ¿Cómo vas a ser parte de la familia de Dios? Mírate cómo vives, mírate lo que haces. Satanás usa esas mentiras, esos engaños, ¿verdad? Pero al mismo tiempo le vamos a dar unas 2 cachetadas a Satanás con la luz de las Escrituras, diciéndole, mira, esto es lo que Cristo hizo por mí, por mi propia cuenta, claro, que yo no hice nada. ¿Qué dice Gálatas? Gálatas, otra referencia bíblica. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios, heredero del reino de los cielos, ¿verdad? Jesucristo nos declaró que Él iba a preparar moradas celestiales en el cielo para usted y para mí. Hay otra verdad absoluta también, ¿verdad? Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, me dejen o me abandonen con todo, el Señor me recogerá. Un salmo hermoso de confianza que nos muestra que sí somos importantes ante los ojos de Dios. Para Él, usted es un hijo, una hija redimida por lavado
lavada por la sangre de Cristo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si es esta nuestra identidad espiritual, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos nosotros en nuestro diario vivir cuando los ataques de Satanás vienen de los 4 puntos cardinales? ¿Cómo se siente usted? Querido Ricardo. Me, me siento con confianza, totalmente con confianza, aplicando el Salmo 27:10, que me dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tengo una confianza total en Jehová. Y le digo lo siguiente, mi querido pastor, yo tengo testimonio de personas que han sido dejados por sus padres y madres, y cuando uno viene a ver, se han crecido, se han desarrollado porque han asistido a una verdadera iglesia trino, y las personas han crecido desde el punto de vista espiritual, siendo generalmente una persona nueva. Yo quiero aprovechar el momento en cuanto a qué iglesia rápidamente yo aceptaré mi identificación. Al estudiar la primera lección, yo no escojo la iglesia de la teología católica cristiana. Ya esa está para mí descartada por muchas cuestiones que he venido observando. Entonces, como decía por ahí la compañera, tendríamos que estudiar la teoría luterana y la teoría reformada, que para eso, en estas 7 lecciones que se aproximan, escogeremos cuál debe ser nuestra verdadera identificación espiritual. Gracias. Gracias, querido Ricardo. Muy bien. Entonces, sí, hermanos y hermanas, queremos recordar por todo el curso, ¿verdad? Este es un regalo de Dios. Como bien decía nuestra hermana Marlene, no hemos hecho nada para merecerlo, ni mucho menos para ganarnos. Entonces, esta identificación espiritual es un regalo de Dios. Que nadie en esta tierra venga y nos quiera cobrar o ponga condiciones a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esa es la identificación que Dios nos ha dado, ese documento, ¿verdad? Ese documento espiritual que Dios me dice que somos sus hijos redimidos, lavados, perdonados, declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos dice. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que vino a hacer en este mundo para que hoy seamos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, ¿verdad? Después, la aplicación práctica de nuestra fe es un gozo de dar gracias por lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo hacernos la pregunta? ¿Cómo puede ser Dios tan bueno conmigo, misericordioso, que me perdona mis pecados, que me lava mis iniquidades y me declara justo e inocente ante la presencia de Dios, ¿verdad? Con eso en mente, con eso en nuestros corazones, a la luz de las Escrituras, estamos seguros, confiados, sabiendo que sí, nuestros pecados son perdonados por la obra redentora de Cristo. Muy bien, excelente. La primera parte de esta lección, ya vimos, identificamos, ¿verdad? Nuestra verdadera identidad espiritual. Después iremos puliendo, ¿verdad? Lo que enseñan las diferentes denominaciones y lo que enseña la Biblia. Muy bien, entonces la siguiente parte era cómo creció el cristianismo, ¿verdad? De la expansión del cristianismo, de la iglesia primitiva. Según ustedes, ¿cuáles fueron los factores que benefició ese crecimiento tan grande? Haciendo una reseña histórica que llegó un momento a tener como 30 millones de creyentes en todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Algún comentario? ¿Alguna? Guillermo, hermano, adelante.
Sí, pastor. Pues la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, todo eso fue gracias al apostolado, en especial el apostolado pues de Pablo, que si no tuvo la suerte pues de estar junto a Jesús como los demás apóstoles, pues tuvo ese gran encuentro en el camino a cuando iba para Saulo de Tarso, cuando fue derribar el caballo, tuvo esa fortuna de un encuentro personal con Jesucristo. Y para mí fue creciendo en virtud al trabajo apostólico, y pues y las grandes, como le dijera yo, los grandes testimonios que daban de Jesucristo, de su enseñanza, de su evangelio. Eso es lo que yo considero, pastor. Gracias, querido Guillermo. Escuchemos a Merle. Amén. ¿Por qué la iglesia cristiana primitiva se expandió tan rápidamente? ¿Porque eran unánimes? ¿Porque eran genuinos? ¿Adoraban verdaderamente a Dios? Amén. Gracias, querida hermana. Muy bien. Elin, adelante, Elin. Bueno, yo creo que la iglesia primitiva se expandió tanto o sea, por ese compromiso y ese real y genuino amor que los apóstoles tenían. Ya ellos se entregaron completamente a enseñar lo que ellos recibieron. Y si no hubiese sido por esa entrega, por ese amor, por esa dedicación, por el Espíritu Santo que estaba en ellos y que ardía en ellos, y por ese estar constantemente en las escrituras, aprendiendo más, ellos tuvieron ese poder y esa autoridad para llevar el evangelio. ¿Qué tal si ellos no lo hubiesen hecho de esa manera? ¿Cierto? Gracias a eso, nosotros conocemos el evangelio hoy en día. Y gracias al poder y la autoridad que ellos tenían a través del Espíritu Santo, entonces se expandió la palabra de Dios, se expandió el evangelio y muchos creyeron. Gracias, hermana. Muy bien. Escuchemos a Ricardo, Marco y Raúl y luego pasamos a la siguiente pantalla. Adelante, Sí, Ricardo. además de lo señalado por los compañeros, todo el trabajo que hicieron los apóstoles, el cristianismo crece porque existe ya un mandato de nuestro Señor. Mateo 28, Marcos 16, 15, y propagar el evangelio. Eso también, él tenía que dejar una iglesia, el Señor había que tener una iglesia cuya roca es Cristo, y los apóstoles cumplieron, fueron los instrumentos que presentó el Señor para que el cristianismo creciera. En su recorrido se ven fallas, eso es normal, pero el cristianismo crece porque es un compromiso, es un mandato dado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, querido Así es. Ricardo. Escuchemos a Marco. Buenos días a todos. Un saludo desde El Salvador. Pues, ¿por qué se expandió la iglesia primitiva tan rápidamente? Ellos eran portadores de las buenas nuevas de Jesucristo. Ellos eran portadores del Evangelio. Y la Biblia es explícita cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esa palabra que ellos portaban, ese mensaje que ellos portaban, era un mensaje poderoso. Era un mensaje que obraba fe en aquellos que todavía no conocían a Cristo Jesús. Y entonces yo creo que el mensaje que ellos portaban era específicamente lo que hacía la diferencia y lo que permitió que la iglesia cristiana se expandiera rápidamente. Gracias, querido Marco. Último comentario, escuchemos a Raúl. Sí, pastor, buenos días, me escucha. Sí, hermano. Bien, Dios les bendiga a todos desde la
República Dominicana. Sí, pastor, realmente observamos que los hermanos, ¿verdad?, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, ellos crecieron, ¿verdad?, también, al igual como dicen los compañeros, y es porque ellos tenían una misma visión, y era que el evangelio se expandiera, y dice la palabra, ¿verdad?, que tenían una misma coinonía, y tenían en común todas las cosas, y ninguno, ¿verdad?, decía ser suyo lo que poseía, sino que unánime, con un mismo sentir, ¿verdad?, y en unidad, pues compartían, y a través de esto, pues compartían el evangelio, ¿verdad? Y dice la Biblia que cada día se añadían los que iban a ser salvos a la iglesia, porque veían, ¿verdad?, la unidad que tenían estos hermanos de la iglesia primitiva. Dios les bendiga. Gracias, querido Antonio. Muy bien, Raúl Antonio. Sí, muy bien. Entonces ahí está, ya ustedes mencionaron. La primera es, proclamaron valientemente el Evangelio, ¿verdad? Como ustedes ya dijeron, a pesar de la persecución, a pesar de todo, la enseñanza de los apóstoles era tal y cual como la habían recibido. Y la Biblia misma, ¿verdad? Si proclamamos valientemente tal y cual como el Señor Jesucristo nos lo ha dejado, ella se hace camino solo. Y ahí, como dijeron ustedes, mencionaron en Hechos 2, ¿verdad? Ahí nos muestra que más de 3.000 personas creyeron en el Pentecostal, el domingo de Pentecostés, perdón. Y luego, después, 5.000, y hasta después que ya se calculó muchos más, ¿verdad? Hasta llegar a 30 millones. Muy bien. La otra era, bueno, la primera, fidelidad en la proclamación del Evangelio, fidelidad en la vida práctica sobre lo que habían aprendido y esa valentía de compartir el Evangelio. La segunda era, también podemos ver la persecución, como en el Imperio Romano la iglesia, la religión era ilegal porque mencionaba un rey y ahí pues el, el presidente, o en este caso pues los romanos, ¿verdad? El emperador romano, debo decir, este, odiaba, puso ilegal la religión, perseguía, mataba y todo lo demás por el simple hecho de que Jesús era mencionado como rey, ¿verdad? Y otro factor importante que también mencionaron fue la actitud, fue la acción de los cristianos, a pesar de la persecución, a pesar del odio que tenían, a pesar de que lo asesinaban de diferentes formas, ellos seguían mostrando amor y compasión hacia los demás y entre ellos mismos, ¿verdad? Eso dejó a los incrédulos también con la boca abierta. También un poco un factor que vimos que las sedes del cristianismo en Roma, en aquella época muy poderosa, se expandió por muchos lados y ahí pues Roma, Constantinopla, Éfeso, Alejandría, Jerusalén, Corinto, Antioquía, ¿verdad? Iba creciendo rápidamente pero después hubo un problema, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana tomó todo ese poder y empezaron a fallar las cosas, ¿verdad? Ya se alejaron de la palabra de Dios y se enfocaron más en el poder de ser más territoriales, ¿verdad? De poder tener todos bajo sus pies a todos los otros países, a todos los otros lados. Y ahí fue cuando empezó a deteriorarse literalmente la palabra, la enseñanza bíblica en los hogares de los cristianos y a meter cualquier otra cosa, pues la política, los intereses personales, como creación o fundación de cosas que no son bíblicas, ¿verdad? Y aquí un resumen dice el poder del mensaje del Evangelio para producir fe en aquellos que lo escuchan. Excelente bíblico, ¿verdad? El gobierno romano también, la persecución, ¿verdad? El amor y la compasión de los cristianos, mostrando a los miembros más vulnerables de la sociedad esa comunidad, ese amor, esa compasión, esa empatía por los más necesitados. ¿Ah? Vimos un poquito en el video que nos contaba algunos detalles, solo aquí una pequeña
reseña histórica, ¿verdad? ¿Qué sucedió en los años 455 y en los años 554? Antes de eso vimos que el Papa escribió, ¿verdad? Lo formuló el purgatorio. También otra cosa que iba en contra de la palabra de Dios, dijo que no se enseñase a los creyentes la salvación por la obra redentora de Cristo, por la gracia de Dios, sino que había que creer en la obra de Cristo, pero agregarle algo, hacer las obras humanas, ¿verdad? Que nadie puede ser salvo solamente por la obra redentora de Cristo. De la Iglesia Católica, ellos escribieron, pasaron esa ley diciendo que todo el que enseñe que somos salvos por la fe en Cristo Jesús sea destituido de la religión católica, ¿verdad? Muy bien, el obispo de Roma emitió un edicto, ¿verdad? En aquella época, edictos, documentos firmados. Todos los obispos estaban sujetos al obispo en Roma, ¿verdad? Como una dictadura, si se podría decir. Por otro lado, el obispo de Constantinopla rechazó la primacía de Roma y se dividieron, ¿verdad? Ahí nació la iglesia ortodoxa de Grecia y también pues ya la iglesia católica que iba creciendo más y más en números, iba creciendo en otros lugares, pero triste y desafortunadamente iba decayendo, disminuyendo en la enseñanza de los apóstoles, en esa enseñanza que les llevaba a vivir como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Una historia un poquito larga, pero estamos tratando de resumir. Una reseña histórica, había tres como reformadores, si se podría decir, tres hombres fieles a la palabra de Dios en tiempos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que iba creciendo. El primero se llamaba Savonarola, habló, este era italiano, ¿verdad? Habló contra la corrupción y la inmoralidad en la Iglesia Católica de los sacerdotes que no sabían nada de la Escritura, que abusaban de la gente y todo lo demás. Entonces también tenemos acá otro reformador checo de Praga, Juan Hus, quiso que la Biblia fuera estudiada y predicada en el idioma del pueblo, ¿verdad? En aquella época la Biblia estaba solo en el latín, nadie entendía, solo los sacerdotes lo leían, pero el pueblo venía a escuchar las misas y regresaba como si no hubiese escuchado nada, ¿verdad? Después el reformador tenía mucho impacto en Martín Lutero porque él también quiso que la gente abriera su Biblia, la leyera en su propio idioma y la entendieran lo que el Señor quiso decirles, ¿verdad? Y al final, Juan, el último, era un inglés, como él tradujo la Biblia, la Vulgata, al idioma de la gente. Sin embargo, para hacer corta la historia, todos ellos sufrieron, bueno, los dos primeros fueron quemados, fueron quemados vivos, ¿verdad? Fueron asesinados, decapitados por ir en contra de la religión católica en aquella época, que tenía el poder absoluto para decir y hacer lo que quería, ¿verdad? Obviamente, tristemente, dejando a un lado completamente las escrituras, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de la iglesia primitiva. Muy bien. Siguiente punto, el fundamento de la iglesia primitiva. Y aquí vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cuál es la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva según la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me cuentan? Lo que leyeron en el texto bíblico de Mateo. ¿Cuál es la roca? Que no puse cuál fue la roca, sino cuál es. Querido Guillermo, adelante. Pastor, sí, pues a diferencia de lo que arguyen los católicos que siempre ponen de manifiesto ese versículo que tú eres Pedro y sobre esta piedra
por roca edificaré mi iglesia. Pues yo estoy convencido que la roca, la única roca, la única base firme para nosotros los cristianos es Jesucristo. Y Jesucristo porque no hay otro más grande que Él. Yo soy pues de que no puedo creer en que ese versículo se diera tampoco a Pedro. Más adelantico hay un versículo que me causa duda, pastor, y se lo quisiera comentar, pero no pongo en duda, pues, en ningún momento que Cristo es la roca, Cristo es la piedra principal del andamiaje. El versículo que hay más adelantico, con el que hay veces me pongo a pensar, es que Jesús le dice también a Pedro, mas yo a ti te digo, después más adelantico le dice que a ti te daré las llaves y que todo lo que atares en la tierra o desatares será atado en el cielo o desatado. Eh, Eso no quita mi convicción de que Cristo es la roca, pero tengo dificultad con esos versículos que están más adelante. ¿Me podría Gracias, usted dar Guillermo. alguna luz Sí, sobre ahorita vamos a hablar de los versículos en mención. Gracias, querido Guillermo. Escuchemos a Leonor. Pues la palabra de Dios dice que la piedra que desecharon los edificadores pasaba a ser la piedra principal del ángulo, ¿no? La piedra desechada fue Cristo y nosotros pues tenemos anclada nuestra fe en Jesucristo y creemos firmemente que no puede ser el fundamento un hombre, ¿no? De carne, un hombre corrupto, por decirlo de alguna manera. Cristo vino, Dios hecho hombre, vino a esta tierra a derramar su sangre, entonces fue el que nos liberó, fue el que nos dio la salvación, el que nos redimió. Él es nuestra piedra angular, Él es nuestra roca firme. Mientras estemos anclados en Cristo, es por ello que muchas veces, o sea, yo lo pienso así, nosotros nos ponemos el liderazgo en hombre y creemos en hombre y podemos fracasar en nuestra fe si ese hombre cae, pero Cristo jamás y nunca va a caer porque Él es perfecto y es por ello que fue Él el que vino a hacer esa obra por nosotros. Entonces no puede ser ningún hombre común y corriente la roca firme en la que esté anclada nuestra fe, sino en Jesucristo. Eso es lo que yo pienso. Gracias, querido Leonor. Y nota usted, hermanos, que eso nos conecta a la primera pregunta. Y eso nos da la certeza absoluta de que es nuestra identidad porque está basada en Cristo Jesús, la roca firme. Muy bien, excelente. Entonces, sí hicimos la pregunta porque, como ya bien mencionaron ustedes, ha sido mal interpretada este pasaje bíblico. Entonces, ayúdeme, Marco, a leer el texto bíblico y luego escuchamos el comentario de Ricardo. Querido Marco, de aquí de la pantalla, si se puede ver. Marco, ¿está ahí? Bueno, y si no, vamos con Ricardo, ayúdame Él con la dijo, lectura. Oh, Marco él ya está dijo, No, aquí. válelo. Marco, Sí, válelo. Marco y luego, sí, Marco va a leer y usted el comentario. ¿Cómo no? Mateo 16, 15 al 18. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 15, 18. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Marco. Adelante, Ricardo, con el comentario. El comentario es que indiscutiblemente en la parte final, cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia católica ha tomado esa partecita de la palabra para apoyarse de que debe haber un papa, etcétera, etcétera. Pero esto lo tumba, por decirlo así, Efesios 2:20, cuando dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está, para que no exista la confusión.
porque es que el mundo está hecho de confusión. Pero ahí ya nos deja claro el apóstol Pablo en Efesios 2:20, 19 y 20, que la verdadera roca es Jesucristo mismo. Amén. Gracias, Ricardo. Excelente. Esa es la verdadera roca. Eso es lo que la Biblia claramente nos dice. Entonces aquí vamos a ver, es interesante porque aquí en el idioma original, el griego, ¿verdad? Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. Bueno, vamos a la última parte. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Petros, aquí en el griego, Pedro es Petros, ¿verdad? Y sobre esta roca que se llama Petras, en el griego es como una montaña, es como una roca firme. Petros es como piedra movediza, ¿verdad? Pero aquí dice, sobre esta roca, sobre esta Petra, edificará en mi iglesia. Entonces, aquí Dios está refiriéndose, Jesucristo está refiriéndose a esta confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo sobre esa confesión de fe, que dicho sea de paso, dice el Señor Jesús, no salió de ti, porque ya te conozco, ¿verdad? Dice, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, sobre la confesión de Pedro, porque tenemos que entender el contexto de lo que hace la pregunta, ¿verdad? Jesús está haciéndole la pregunta de forma general a los discípulos diciendo, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y ahí la conversación y luego va más directo, ¿verdad? Y ahí dice el Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, sobre esa confesión de fe, que Cristo es el fundamento de la iglesia, la roca, ¿verdad? Sobre la cual ha sido fundada la iglesia. Entonces, y aquí dice, obviamente, y sobre esa confesión, ningún creyente, ningún Satanás podrá vencer, ¿verdad? Marley, adelante. Hermana, la escuchamos. Amén. Una pregunta. ¿Podría Sí. estarse refiriendo también cuando dice que sobre esta iglesia, o pondré, o sea, al decir iglesia, podría referirse a él mismo como persona, ¿no? Sí, sí, bueno, a Cristo, Que ¿verdad? ahí La la iglesia, parte ¿qué es la iglesia? La la iglesia iglesia somos somos nosotros. todos nosotros. No es el edificio, ¿verdad? La iglesia, la palabra iglesia significa llamados de. Entonces, todos somos llamados de. Entonces, sobre esta, ¿verdad? Como dice aquí, ¿dónde está? Es Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, iglesia es todos nosotros, ¿verdad? Entonces, Cristo es la roca y sobre esa roca estamos nosotros que somos los creyentes, que somos la iglesia de Cristo. Gracias, Marley. Amén. Muy bien, está clara la escritura, ¿verdad? Sino que con el tiempo y con el poder que tenía la Iglesia Católica en aquella época, y de ahí vino la sucesión de los papas, ¿verdad? Dándole este mortal a Pedro, ¿verdad? Ese poder que no merece, que no es bíblico, ¿verdad? Usted nota en ninguna parte, en ninguna otra parte de la Biblia, Pedro se llama como eso, ¿verdad? Como leyó Ricardo, y también hay una parte, si desean leer, Primera de Pedro 2, 4 al 8, ahí habla claramente de Cristo, es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, y ahí va describiendo, ¿verdad? Y nosotros también, por creer en Cristo Jesús, nos convertimos en esas piedras vivas. Ricardo, hermano, adelante. No, rápidamente que yo me quiero referir que esa parte de Mateo trae muchas complicaciones y mucha diferencia entre los cristianos, especialmente los cristianos católicos y los verdaderos cristianos. Además de Gálatas, el 1 Corintios también le dice que es Jesucristo. 1 Corintios 11, porque nadie puede poner otro fundamento que
que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Ven, hermano. hay versículos adicionales que nos dicen que la verdadera roca es Jesucristo, y no como señala el Vaticano, montando toda una estructura que hace de que, que muchas personas no crean en la palabra y no apliquen la palabra. Gracias. Excelente, gracias, hermano. Y por eso es importante conocer las escrituras, ¿verdad? Usted es testigo de esto, que acá en Academia Cristo exhortamos a los estudiantes a leer la Biblia. ¿Y cómo leemos la Biblia? Lo leemos con este es el texto bíblico, ¿verdad? Pero el contexto, ¿verdad? El contexto y lo que viene después del texto. A ver, ¿de qué está hablando la historia? Como vimos anteriormente aquí, Jesús está hablando, anunciando, después anuncia la muerte. Y ahí el propio Pedro, el que está en la cima, ¿cómo se podría decir? En un estandarte altísimo. Después, ¿qué dice? ¿Verdad? Jesús dice, yo voy a morir. Y Pedro dice, no, eso yo no voy a permitir, voy a dar mi vida para que no pase eso. ¿Y qué dice Jesús? ¿Verdad? Aléjate de mí, Satanás. ¿Verdad? Después, justo despuésito de esta confesión maravillosa. Por eso Cristo le dijo, eso que dices no salió de ti, no salió de carne humana, sino mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? Entonces, conociendo las Escrituras y mostrando amor hacia los demás, ¿verdad? Llevándole a los pies de Cristo, y vemos que las cosas son diferentes. Antes de que se me olvide, la pregunta que hizo Guillermo, habla más adelante, ¿verdad? Es como ustedes van a estudiar, los que ya estudiaron, hay un curso que se llama Los Sacramentos y la Oración, y hay una parte que es la enseñanza de las llaves, ¿verdad? Que ahí está literalmente abrir y cerrar las puertas del cielo, ¿verdad? Entonces, en este caso específico es compartir el Evangelio con todas las personas, ¿verdad? Los creyentes, los pecadores arrepentidos creerán en el Evangelio, y los pecadores impenitentes no creerán en el Evangelio. Entonces, literalmente el Evangelio que hace es abre las puertas del cielo, y la incredulidad, el rechazo cierra las puertas del cielo. Entonces, usted también, no solo Pedro, ¿verdad? Tiene las llaves en sus manos, tiene esa enseñanza de que es abrir y cerrar las puertas del cielo. Entonces Jesús dio no solo a Pedro, más adelante vemos a los otros discípulos, y por lo tanto a nosotros también. Entonces, cada vez que usted proclama el Evangelio de Cristo a toda criatura, ¿verdad? Está abriendo las puertas del cielo. La obra del Espíritu Santo hará que esa persona crea, o del otro lado rechace el Evangelio y pues se cierren las puertas, ¿verdad? Entonces es lo que aquí está diciendo Jesús. Vamos a leer el pasaje bíblico. Como dijeron ustedes, ya hay evidencias convincentes de que habla que Jesucristo es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. De lo contrario, pues, ¿qué sería de nosotros? Seríamos los peores pecadores, como dice el apóstol Pablo, si no estuviese fundada, si no estuviese depositada nuestra fe en Cristo Jesús. Efesios 2, 19, 20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Otra vez nos lleva a la iglesia primitiva, que enseñaban los apóstoles lo que Cristo les había enseñado. ¿Está? Muy bien, seguimos avanzando un poquito. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay varias denominaciones diferentes? ¿Y cuáles son las diferencias más notables? ¿Qué me pueden decir? Quizás no vamos a profundizar ahorita, pero ya queremos como tener una idea general, ¿verdad? De lo que vamos a hablar en las lecciones que vienen. Las diferentes denominaciones en nuestro tiempo. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay varias denominaciones diferentes? ¿Qué piensan ustedes? El video nos decía dos
como dos cositas, ¿verdad? Ricardo. Gracias, pastor. Es que sí, hay una sola Biblia, pero hay varias iglesias por el solo hecho de que cada iglesia en particular hace su diseño de acuerdo muchas veces no a la palabra, sino a un diseño ya específico por parte de ellos. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy en una buena iglesia? Si una de las características principales es que en esa iglesia exista un Dios trino. Entonces, cualquier iglesia que no se armonice con un Dios trino realmente no es una verdadera iglesia, no es una verdadera iglesia. Entonces, y además del Dios trino, que obedezcan y que cumplen todo lo señalado en la palabra, porque hay iglesias que acomodan su liturgia, por decirlo así, a cuestiones específicas y no aplican realmente la palabra como ser. Por eso yo me considero solo Biblia, o solo fe y solo gracia, pero solo palabra, y con la palabra es que yo camino y asistiré a una iglesia. Amén. Gracias, querido Ricardo. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, podemos, gracias, hermano. Sí, Marco, querido, adelante. Bueno, vamos a ver de que, gracias, pastor. Vamos a ver de que efectivamente hay solamente una escritura, ¿verdad? Solamente una Biblia, pero hay diferentes tipos de interpretaciones y así es como surgen todas las denominaciones que nosotros conocemos. Porque cada quien interpreta la Biblia desde una manera subjetiva, desde una manera personal, desde su propio contexto, y así se van agrupando, y así es como surgen tantas denominaciones. Gracias, pastor. Gracias, querido Marco. Muy bien, escuchemos a Guillermo. Sí, pastor, también el video nos aclaraba que las dos situaciones son las siguientes. Primero, el desarrollo histórico, por lo que pasó la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, y lo que acaba de mencionar el compañero, que es las interpretaciones son las que han hecho que resulten tantas denominaciones, porque la interpretación humana que le dan a la Biblia la ven desde su punto de vista. Entonces por eso hay unos que son pentecostales, hay otros que son adventistas, pero bueno, yo creo pues que la única iglesia es la de Cristo, Trinitario, nuestro Dios, y que venimos desde la iglesia primitiva. Ese es mi aporte. Gracias, Guillermo. Muy bien, entonces, excelente. Dos puntos principales, como dijeron ustedes. La perspectiva histórica, dónde comenzó todo, ¿verdad? Y después la perspectiva hermenéutica, ¿verdad? El método para interpretar las escrituras, como lo interpreten. ¿Cuáles son algunas de las diferencias más notables? Aquí podemos ver la conversión, ¿verdad? Y también la salvación. ¿Cómo es que somos salvos? ¿Verdad? ¿Cómo es que llegamos a la fe? ¿Hacemos algo para creer en Cristo Jesús? La respuesta bíblica es no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, ¿Cristo fue suficiente por nuestra salvación? Todo lo que Él hizo en la cruz, la respuesta bíblica es sí, Señor. Completamente pagó el pago justo de nuestra redención cuando Cristo desde la cruz dijo, consumado es. ¿Verdad? No hay que hacer absolutamente nada, y las otras denominaciones que hay que ponerle ese centavito, que hay que ayudarle a Dios, porque de no, pues mi salvación no es completa. Entonces eso vamos a ver. Entonces, el origen de las denominaciones cristianas, aquí comenzó todo, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito más. Empezó en la Reforma, ya vimos unos reformadores sin éxito en tiempos del poder de la Iglesia católica romana, ¿verdad?
Entonces aquí vemos el inicio de la reforma. La reforma de la iglesia inició el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, Alemania. Un monje agustino llamado Martín Lutero clavó un documento conocido como las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo. Discutiremos la reforma con más detalle en la próxima clase, pero ahora tenga en cuenta que este fue el comienzo de otra identidad espiritual, la iglesia luterana. Ya nació, ya tenemos ahí la iglesia católica, la luterana. Después de la reforma luterana hubo otros que trabajaron para reformar el cristianismo en otras partes del mundo. Por ahora mencionaremos dos de ellos, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, aunque el uno era alemán y el otro, bueno, el uno francés y el otro suizo. Aunque en muchos puntos de su teología estaba de acuerdo con la de Lutero, no estaba de acuerdo con todos los puntos. Esto se debe a que su hermenéutica, su enfoque para interpretar las escrituras era diferente. Y aquí vamos a ver el comienzo de la diferencia, ¿verdad? La razón humana al par con las escrituras. También hablaremos más sobre este punto en las próximas clases, pero por ahora tenga en cuenta su trabajo. Comenzó con otros grupos de iglesias, a veces llamados de estas iglesias reformadas o protestantes que tenemos en los pentecostales, bautistas, entre otras religiones, ¿verdad? Que ya vamos notando, ¿verdad? Que hay una razón humana con las escrituras. La Biblia dice esto, Dios dice esto, pero ¿qué piensa el ser humano? Para darle razonamiento lógico a las cosas de Dios que usted y yo sabemos bíblicamente no tiene que pues estar a la par de la ciencia humana, del conocimiento humano, de la razón humana, ¿verdad? Entonces ahí comenzó todo y vamos a estudiar más a profundidad en las clases posteriores, ¿verdad? Por eso nota usted que cuando decimos, ¿verdad? Yo creo en Cristo Jesús, muchos dicen, ¿verdad? Yo, el momento que acepté a Cristo, que el momento que yo hice la oración de fe, el momento que yo abrí las puertas de mi corazón a Cristo cambió mi vida. Pues nota usted quién está haciendo la acción. Es como yo le estoy ayudando a Dios a abrir las puertas de mi corazón porque Él no puede ingresar a mi vida, ¿verdad? Pues cositas como esas que vamos a analizar, que están poniendo la razón humana como una ayuda a Dios, ¿verdad? Muy bien, las diferentes denominaciones cristianas se pueden agrupar en tres categorías. ¿Se acuerda usted cuáles son esas? Elina, adelante, hermana. Sí, hay tres categorías que son la teología católica romana, la teología luterana y la teología reformada o protestante. Excelente. ¿Por qué estas tres comparten muchas cosas entre sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué comparten muchas cosas entre sí? Guillermo, hermano, adelante. Pastor, principalmente porque se habla de un Dios trino. La Iglesia Católica eh, eh, habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La luterana también y en las reformadas también, de Zwinglio, Calvino, que yo sepa, también hablan de la Trinidad. Esa es una de las cosas que se comparten. Tengo una duda, pastor. ¿Se puede llamar iglesia cristiana? Y con esto, pues, no solo quiero dar una crítica y no aclarar. A la iglesia católica, sabiendo que la iglesia católica está promoviendo una serie de cosas en lo que establece acerca sobre la Biblia,
acerca sobre las doctrinas, el bautismo, y pues y otras cositas más que coloca ahí como que la salvación hay que ajustarla, ¿verdad? Que Cristo no es suficiente. Se puede llamar Ujú. iglesia cristiana a la iglesia católica. Es iglesia cristiana porque ya mencionó usted, cree en el Dios Trino, también bautizan en el nombre del Dios Trino. Obviamente ya después, analizando a profundidad la doctrina, la enseñanza, ahí va en contra de la Biblia, ¿verdad? Pero está, por ser de forma general, la iglesia cristiana es cristiana porque todavía enseñan que Cristo es su Salvador, aunque lo ponen con, ¿verdad?, al mismo nivel de las obras que el ser humano tiene que hacer. Gracias, buena pregunta, hermano. Excelente. Entonces también usted habrá escuchado que hay iglesias protestantes o reformadas que no son trinitarias. Hay las unitarias. Hay algunas ramas del pentecostalismo, ¿verdad? Que hablan que no, que son unitarias, que no creen en el Dios Trino, pues ya ahí van saliéndose de esta rama, de estas tres. Pero aquí empieza todo, ¿verdad? Si uno ve mucha de la enseñanza que hoy tenemos en día es de la iglesia cristiana bíblica. Entonces, usted también va a notar que mucho entre la iglesia católica romana y las iglesias protestantes o reformadas, en el punto central de su enseñanza no hay mucha diferencia, ¿verdad? Y esto le digo por qué, porque en las dos ramas, en las dos iglesias, siempre sobresale las obras del ser humano para ganarse el favor de Dios, ¿verdad? Entonces, las obras, la forma de vida, ¿verdad?, que llevamos, tiene que ser una vida perfecta aquí en la tierra. Y todo eso, aunque parezca sutil, aunque parezca bueno en la vida de un cristiano, estamos poniendo más énfasis en lo que yo puedo hacer para estar bien con Dios y no en lo que Cristo Jesús ha hecho por mí para yo estar bien con Dios. Entonces, a veces la vida de muchos cristianos es una vida de como obligación, una vida de yo tengo que hacer esto para estar bien con Dios, cuando la Biblia nos enseña que Dios mismo pone en nosotros tanto el querer como el hacer, como frutos de gratitud por todo lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. Es una vida de motivación evangélica, de motivación espiritual, de gozo y alegría espiritual, y no una vida de obligación que tengo que hacer porque de no Dios me deja de querer, ¿verdad? ¿Tiene sentido lo que hoy hemos aprendido? Yo sé que es bastante información, pero es como una información general, la primera lección, y ya las siguientes clases iremos profundizando un poquito más en la conversión, en las tres ramas del luteranismo, de la Iglesia Católica Romana y también de las iglesias protestantes o reformadas. Bueno, para concluir, ¿verdad? ¿Cuál es su verdadera identidad espiritual? Y le agregamos la preguntita ¿por qué? ¿Cuál es su verdadera identidad espiritual y por qué? Y con eso concluimos la clase de hoy. Un voluntario, una voluntaria. Dido Marco. Sí, gracias, pastor. Yo, pues, en este momentito, pastor, yo difiero de llamar a los grupos, a las diferentes agrupaciones con el nombre de iglesia, porque iglesia somos nosotros los seres humanos en donde mora el Espíritu Santo. O sea, Dios no mora
casas hechas por manos de hombres. Ujú. Romanos 8:14 dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo, estos somos los hijos de Dios. En tal caso, mi identidad es cristiana. Yo me identifico más como luterano, me identifico más con la doctrina que predica Academia Cristo. Nunca fui católico romano, en algún tiempo fui protestante. No estoy totalmente de acuerdo con toda la doctrina, algunas cosas del luteranismo, pero pienso yo que es suficientemente cristocéntrico y bibliocéntrico como para que yo me pueda identificar como luterano. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente respuesta. Entonces, sí, cuando decimos la iglesia de Cristo es todos los creyentes del mundo, ¿verdad? La iglesia invisible. Dios es el único que conoce nuestros corazones, ¿verdad? Él sabe. Si confiamos 100% en su obra redentora, si creemos la Biblia como la única fuente de nuestra enseñanza y todo eso, entonces Dios conoce a cada creyente de cualquier denominación que uno pueda pensar, las denominaciones cristianas, debo decir. Pero gracias, Marco, por su honestidad, por la nobleza de su corazón. ¿Alguien más? Y como decimos, como dije al principio, ¿verdad? Aquí es una pregunta muy general y esperemos que nuestra respuesta sea bíblica, ¿verdad? La identificación espiritual, somos hijos e hijas de Dios por la fe en Cristo Jesús, por los textos bíblicos que Él nos ha mostrado, como 3 vimos ahí, pero hay tantos textos bíblicos que nos muestran la obra redentora de Cristo, no solo por nosotros, sino por todo el mundo, ¿verdad? Creer, convencernos, profesar y regocijarnos en esa obra redentora de Cristo, por nosotros nos hace que seamos hijos de Dios. Amén, ¿Alguien más? pastor. A mí me Gracias, encanta hermano. 1 Pedro 2:9. Mas Sí, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí nos amén. dice precisamente nuestro propósito, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. O sea, somos linaje escogido para anunciar a Cristo Jesús. Gracias, hermano querido. Y ese es el tema, el texto bíblico para este curso, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos ha dado. Como siempre digo, y así lo digo claramente, nuestra salvación no está conectada a una denominación, ¿verdad? Está conectada a la palabra de Dios y a la obra redentora de Cristo. Y damos gracias al Señor que, como la iglesia luterana, enseña la pura y la sana doctrina que alimenta nuestras almas, que nos da el pasto fresco que nuestras almas necesitan y el agua de vida para alimentar esa fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones. Querida Merle, adelante. Amén. Mi identidad está en Cristo Jesús, porque Él me escogió, porque Él me llamó a su presencia, y Él es el que me capacita, me guía, me direcciona, y tengo esa convicción y esa certeza que así es. Amén. Amén, hermana querida. Muy bien. Muchas gracias por su tiempo, su dedicación y el inicio de esta clase. Entonces, continuaremos estudiando. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes y vamos a concluir con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el bendito privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque frente a nosotros pones nuestra verdadera identidad, lo que tú hiciste por nosotros. Señor, somos tuyos. Tú nos compraste con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos has hecho tuyos, Señor, con un propósito divino para que vayamos y compartamos
con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Señor, danos la fortaleza espiritual para que contemos a otros con valor, con fortaleza espiritual, lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Rescatarnos de la muerte, perdonarnos todas nuestras iniquidades, declararnos justos e inocentes ante tu presencia por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Somos salvos, Señor, somos perdonados, Señor, somos salvos solamente por tu gracia, solamente por la palabra de Dios y solamente por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, concédeles un bendecido día, inicio de semana, y nos veremos con el favor de Dios el miércoles. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, que tengan Amén. Te bendiga. Amén. un bendecido Amén, día. amén. No participen mucho de la